básicamente recordar un poquitito dónde empezó la historia del tema de subredes y de cálculo de subredes, ¿verdad? ¿Por qué es importante dividir las subredes? Esto ya viene de la necesidad de poder segmentar mejor las redes e instituir subredes para poder disminuir la cantidad de dispositivos dentro de la red para que sea más eficiente la atención que van a hacer los equipamientos a los dispositivos conectados. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es una especie de préstamo de bits. Lo que hacemos entonces es tomar las porciones de host para prestar bits para constituir, gracias a ellos, más subredes. Entonces, yo presto de la porción de host para tener subredes. No es que de las porciones de subredes voy a prestar, porque las porciones de subredes ya están fijas. Y lo que hacemos entonces es la dinámica de prestar bits para crear subredes. Y de acuerdo a la cantidad de bits prestados, vamos a generar la cantidad de subredes que necesitamos, básicamente. Entonces, hicimos la dinámica. Para crear dos subredes, prestábamos un bit, 2 elevado a 1, eran dos subredes. Para crear tres subredes, vamos a hacer un poquitito de correr para que vean. Acá, por ejemplo, en esta dinámica creamos dos subredes. Entonces, tomamos esa red principal, utilizamos la fórmula 2 elevado a n, donde n es la cantidad de bits que vamos a prestar de las porciones de host para crear la subred. Entonces, 2 elevado a n, reemplazamos la n por el 1, 2 elevado a 1 es igual a 2. Entonces, con un bit prestado podíamos crear dos subredes. Y el resultado era entonces la subred 0 y la subred 128. ¿Verdad? Como en este ejemplo, entonces tenemos dos subredes, 192.168.1.0 y 192.168.1.128. Entonces la red original vino con una diagonal 24. Ahora tenemos dos subredes con una diagonal 25. ¿Por qué? Esa máscara de 24 indicaba que nosotros teníamos 24 bits de la red principal, pero le sumamos un bit prestado. Entonces con ese un bit prestado alcanzamos a tener ya 25 bits, que es la nueva máscara. Entonces con ese bit prestado calculamos dos subredes en esa planilla. Y con eso teníamos una máscara fija con un diagonal 25, ¿verdad? La máscara entonces es 255, 255, 255.128. Es la nueva máscara. Bueno, nos valimos entonces de esta fórmula 2 elevado a n, donde la cantidad de bits prestados era igual a n. ¿Verdad? Entonces n es la cantidad de bits que vamos a prestar de las porciones de host para crear la cantidad de subredes. Esto nos devuelve entonces un resultado máscaras fijas. O sea, se utiliza siempre la misma máscara para crear las subredes. Significa eso. Bueno, para crear 4 subredes, la dinámica era prestar entonces 2 bits. Entonces con esos 2 bits podíamos calcular 2 elevado a n es igual a 2 elevado a 2, como resultante era 4. 4 subredes podíamos obtener. Entonces las subredes eran la red 0, la red 64, la red 128 y la red 192. La nueva máscara de longitud de prefijo, lo pueden ver inclusive esto en los videos anteriores. La nueva máscara era una máscara 255, 255, 255.192. ¿Y de dónde sacamos eso? Sumamos 128 más 64. Ahora los bloques crecen de a 64 para crear las subredes. Ok. Entonces, la nueva diagonal de longitud de prefijo que identifica la máscara es una diagonal 26, que era los 24 bits más los 2 bits prestados para crear las 4 subredes. ¿Está bien? Ok. Pensemos ahora en 8 subredes. Para crear 8 subredes prestamos 3 bits. ¿Verdad? Entonces, 2 elevado a 3
reemplazando la fórmula, es igual a 8 y ese resultado nos va a tirar 8 subredes. Entonces ahora los bloques, si nos fijamos en la planillita que habíamos utilizado para crear dos subredes, era crecer acá, la red 0 y la red 128. ¿Está bien? Para crear 4 subredes era crecer acá, la red 0, la red 64, ¿verdad? La red 128 y la red 192. Con eso entonces tenemos 4 subredes. Ok, ahora prestamos 3 bits, prestamos los 3 bits acá, van a crecer los bloques de A32 porque ese es el que indica el tercer bit. Entonces tenemos la red 0, la red 32 porque prendo el bit ahí abajo, la red 64, ven cómo se va combinando. Después tenemos la red 96, luego tenemos la red 128, luego tenemos la red 160 y tenemos después la red 192. Ahí. Y por último tenemos la subred 224, que es la sumatoria de 128 más 64 más 32. Si ven, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me falta una red. Esta es 0 acá. 8 subredes tenemos que tener. La red 32, 64, 96, 128, 160, 192 y 224. ¿Está bien? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está bien, calculamos bien a veces. 8 subredes. Todas las redes crecen acá en este bloque de A32. Ok, volviendo a nuestra presentación, esta es la dinámica. Hicimos entonces mudar los bits prestados ahí para poder calcular esas redes. Tuvimos como resultado entonces la red 0, donde la primera IP útil es 1, la última IP útil es 30. La red 32, donde la primera IP útil es 33, última IP útil 62. La red 64, primera IP útil 65, última IP útil 94 y su broadcast 95. La red 96, primera IP útil 97, última IP útil 126, broadcast 127. Después tenemos la red 128, primera IP útil 129, última IP útil 158. Broadcast 159, viene la red 160. La primera IP útil de la red 160 es 161, la última IP útil es 190, broadcast 191. Después viene la red 192, primera IP útil 193, última IP útil 222, broadcast 223. Llega entonces después la red 224, primera IP útil 225, última IP útil 254, broadcast subred 255. Con eso tenemos las 8 subredes y luego tenemos una topología para poder aplicar las interfaces para ver dónde aplicar las 8 subredes. Bueno, ahora hablemos de los requisitos de host. ¿Qué indica esto? Que ahora me voy a basar no en cantidad de subredes, sino que me voy a basar en la cantidad de hosts dentro de cada subred. Entonces, mi nueva fórmula para poder calcular la cantidad de hosts dentro de cada subred es 2 a la n menos 2, o podemos hacerlo como 2 a la h menos 2, ¿verdad? Que sería 2 elevado a la cantidad de bits que vamos a prestar menos 2, que eso nos devuelve exactamente la cantidad de hosts que vamos a obtener dentro de cada subred. ¿Bien? Bueno, esa es la dinámica que vamos a hacer a partir de ahora, ¿verdad? Repasamos. 2 a la n nos da la cantidad de subredes. Con 2 a la n menos 2 no va a importar la cantidad de subredes. Vamos a simplificar las cosas.
buscando la cantidad de hosts dentro de cada subred. Y obviamente cuando hablamos de cantidad de hosts dentro de cada subred, van a variar las máscaras. Acá por ejemplo tenemos 40 hosts dentro de esta red. Esta red va a crecer de a 64, entonces van a tener 62 IP útiles para poder alojar estos 40 hosts. Y esa máscara va a ser una de diagonal 26, o sea la máscara va a terminar en 192. Acá en el otro del lado tenemos 20 hosts, y entonces vamos a tomar un bloque de su red que crece de a 32, que es la mitad de 64, ¿verdad? Y va hasta 30, ¿verdad? Vamos a usar 20 ahora, pero vamos a tener para seguir creciendo dentro de la subred. Y las máscaras van a ser de diagonal 27, porque son 3 bits la que prestamos, y con esos 3 bits creamos 8 subredes, y las 8 subredes crecían de a 20, de a 30 en este caso, de a 32 eran los bloques. Entonces la primera red era de 40, la siguiente red es de 30, pero la primera red era de hasta 62, la siguiente es de hasta 30 IP útiles, ¿verdad? Entonces la nueva máscara de esta va a ser con diagonal 27, la máscara va a terminar en 224. Y esto también va a terminar en 224, y esto también va a terminar en 224, y esto también va a terminar en 224. O sea que acá cambió, la primera subred era de máscara distinta a las otras subredes. ¿Qué es lo que estamos usando? Usamos máscaras variables para poder, con la variación de la máscara, poder admitir mayor cantidad de dispositivos dentro de las subredes. Y obviamente para reutilizar las redes y poder optimizar la cantidad de dispositivos. Si tenemos menor cantidad de dispositivos, vamos entonces a disminuir la máscara para poder reutilizar esas máscaras que nos sobraron, esas redes que nos sobraron, para redistribuir a otras subredes. Eso es el concepto que vamos a abordar ahora en lo de la cuestión de subneteo. Entonces, fíjense acá en esta presentación. Como verán, se tomó una red de diagonal 22 y se subdividió en redes de diagonal 26. Entonces las redes iban creciendo de a 64. Entonces, como crecen de a 64, usan toda la misma máscara, la de diagonal 26. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos todos la misma máscara? Se desperdician cantidad de hosts. Pero sin embargo, si fíjense acá al lado, estos tienen distintas máscaras, estas subredes, entonces eso nos permite tener distinta cantidad de hosts para optimizar la red, estirando la máscara para poder tener menor cantidad de dispositivos dentro de las subredes y poder entonces con eso cubrir la cantidad de dispositivos que tenemos. Entonces esa es la dinámica que vamos a abordar. Lo que estábamos desarrollando hasta ahora se llama máscaras fijas. FLSM es lo que estábamos haciendo. Ahora vamos a desarrollar la máscara de subred de longitud variable, o BLSM, para que podamos entonces variar las máscaras para poder tener menor cantidad de dispositivos dentro de la red. Entonces hablamos de que BLSM puede permitirnos un espacio de red que pueda ser dividido en partes desiguales. La máscara de subred entonces va a variar en todos los segmentos de red, porque la cantidad de bits prestados va a ser distinta, y entonces tenemos distinta cantidad de hosts dentro de cada subred. Esto se puede repetir y pueden volver a subnetear tomando la red que nos sobra en otras subredes y cambiarle la máscara de longitud de prefijo para poder tener una subred, como en este ejemplo 24, después con diagonal 27, y después tomar una de las redes, por ejemplo la 224, y subnetear en una diagonal 30 para tener menor cantidad de hosts dentro de esas subredes. Eso es lo que vamos a hacer en la dinámica que viene ahora, ¿verdad? Tomemos por ejemplo esa red que tienen ahí, que tenemos ahí. Vamos a hacerlo bien simple. Vamos al Packet Tracer primero a diseñar la topología.
para poder tener la cantidad de dispositivos que vamos a necesitar. Vamos a hacerlo lo más simple posible para que puedan entender. Voy a agregar los switches 2960 a las subredes. Y luego vamos a escribir la cantidad de subredes que vamos a necesitar. Ok, voy a entrar a conectar los dispositivos. Primero conecto de giga a giga a los dispositivos con cable cruzado, porque tengo igual tipo de dispositivo con igual tipo de interfaz, cable cruzado. Ahí ven. Entonces conecté desde la giga 2 hacia la giga 2 en el router. Ahora voy a conectar la giga 1 y giga 0 hacia cada uno de los switches. Giga 0 hacia el switch, giga 1 hacia el switch. Entonces ahí tenemos las redes que vamos a subnetear, y atiendan bien lo que vamos a hacer a partir de esto. Vamos a tomar las subredes, vamos a usar una red principal, ¿verdad? Por ejemplo, en mi red principal va a ser 192.168.1.0 con diagonal 24. Entonces voy a cambiar mi teclado. Bueno, suponer, entonces dice suponer subred principal 192.168.1.0 diagonal 24. Vamos a calcular cuántas subredes necesitamos. Y ahora vamos a fijarnos lo siguiente. Esta va a ser para 120 IP. Esta va a ser para 60 IP. Esta va a ser para 30 IPs. Esta va a ser para 10 IPs. Y esta va a ser para 2 IPs. IP útiles. ¿Me van siguiendo ahora? Para que entiendan más o menos, vamos a guiarnos por esta dinámica. Cualquier cosa pueden ir hablándome ahí en el chat también. Ahí tenemos el esquema de la topología. Entonces, tenemos ¿cuántas subredes hay dentro de la topología? En esa topología tenemos 5 subredes. Pero ahora no nos vamos a basar en cantidad de subredes. Vamos a basarnos en cantidad de hosts. Entonces, necesitamos una red que tenga como mínimo 120 IP útiles dada esa red principal. Y eso es lo que vamos a calcular ahora. Entonces, pasándonos a la planilla, en nuestra planilla tan amada, que nos ayuda a resolver todos los problemas, vamos a colocar la red principal 192.168.1.0 y él ya vino con diagonal 24. Ok, lo que vamos a hacer ahora es prestar más bits de las porciones de host para poder calcular subredes. Entonces, necesitábamos una red que, y si se fijan por longitud de prefijo, diagonal 24 quiere decir que esta es 192, esa es 192, después viene 168, que es 128 más 32 más 8, esto es 168.1, y el 1 está acá. Entonces el resto de la porción del octeto se quedan llenos de 0. Entonces tengo 192, 168.1 y eso ya se queda fijo porque era de diagonal 24. O sea que hasta acá está la red toda igual. Pero de este lado voy a prestar
de las porciones de host voy a prestar para poder crear mis nuevas subredes con la nueva máscara. Porque según mi máscara era 255, voy a quemarlo ya, eso 255. 255 era todo 1. Y quiere decir que eso yo no voy a tocar porque ya es una subred fija. Otro 255 indican otra red fija, ¿verdad? Y 255 otra red fija, o sea que el número 1 es una red fija. Entonces tengo acá las porciones de host del 0, ¿verdad? Que esto era todos ceros y para mí son porciones de host. Entonces esto es porciones de host, todo era H, o sea porciones de host. Ahora, yo necesito que con esa fórmula pueda hallar la cantidad de subredes. Y la nueva fórmula es 2 exponente n menos 2. Donde traducido esto sería 2 elevado a 2 elevado a n, ¿verdad? 2 elevado a n menos 2. Y yo tenía 120 hosts. 2 elevado a n me tiene que dar un número que alcance. Entonces tengo que probar 2 elevado a 7. O sea, 2 exponente, voy a poner minúscula, exponente 7 menos 2 va a ser mi fórmula. Entonces 2 elevado a 7 me va a dar un número igual a, y un chiquitito más para la izquierda, para la derecha. 2 elevado a 7 va a ser 128. 2 exponente 7 es 128. Menos 2 es igual a 126. Eso es lo que se alcanza, lo que me alcanza, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos bits yo voy a prestar acá? 7 bits, ¿verdad? Para obtener 126 IP útiles, ¿verdad? Entonces, acá voy a empezar la historia. Ahora los bits se cuentan de esta forma. Se cuentan del lado derecho y van hacia la izquierda. Entonces cuento la cantidad de bits: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Son porciones de host. Y lo que resta ya es porción de su red. Y acá fíjense, esto se convierte en su red. ¿Me van siguiendo? Era al revés de lo que hacíamos antes, ¿verdad? Entonces acá tengo la porción de su red y todo esto va a ser porción de host dentro de cada subred. Y empezamos con la primera subred. La primera subred es la red 0, ¿verdad? Y dentro de la red 0 voy a pasar ya esto en limpio, ¿verdad? 192.168.1.0 con una diagonal nueva que es la nueva longitud de prefijo, ¿verdad? Y ahora va a ser diagonal 25. ¿Por qué? Estas son las porciones de host. Eso yo no cuento, porque para porciones de su red tengo que contar la porción de su red. Eran 24 bits de su red y tengo ahora un bit más que le voy a sumar a su red y tengo 7 bits de porciones de host. Ahí. Entonces el bit de su red es lo que le voy a sumar para la red principal. Ahí está, la red principal, la red 0. Entonces, la primera IP útil de esta red 0 es cuando el bit se prende acá y el resto de las porciones están seteados en 0 todavía, ¿verdad? Sería entonces la primera IP útil 192.168.1.1. Ahí. Sigue la diagonal 25. Vamos a ponerle la máscara inclusive ahí al lado. 255.255.255.128. La máscara. Ok. Primera IP útil. 1. Misma máscara. 128. Ok. Ahora lo que voy a hacer es hallar la última IP útil de esa red 0. Sigo con la última IP útil y la última IP útil es todas las porciones, incluyendo esta, lleno de, perdón, este va a ser 0, todas las porciones lleno de 1 menos el último, acá va a ser un 0.
Entonces, la última IP útil de mi red va a ser 192.168.1.126 con diagonal 25, y la nueva máscara va a ser la misma, 255.128, porque está dentro de la misma subred todavía, de la subred 128. Ok, bueno, hasta ahí era algo parecido a lo que conocen ya hasta ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora empieza la siguiente subred. La siguiente subred es la subred, cuando se prende el bit acá, es la subred 128. Entonces tengo 192.168.1.128 es la siguiente subred con diagonal 25. Entonces tenía la red 0 y la red 128. Ok, acá empieza de nuevo la historia. Tomo esa red 128, ¿verdad? Y voy a recalcular una nueva red a partir de esa red 128, que es la que me está sobrando, para que ahora mi red, según mi topología, acá yo tengo aplicado la red 192.168.1.0 con diagonal 25, ¿verdad? Para tener 120 IP útiles. Pero ahora tengo que calcular 60 IP útiles. Entonces yo lo que hice es, lo primero, veo cuál de las redes es la que necesita mayor cantidad de IP, y de ahí empieza la historia. Entonces conseguí ya la primera red con 126 IP útiles. Ahora voy a calcular la siguiente subred con 60 IP útiles. ¿Está bien? Entonces, a partir de la red que ahora viene, que la red que viene ahora es 192.168.1.128, ¿verdad? Voy a recalcular una red y voy a cambiarle la máscara, porque con esta red de diagonal 25 voy a tener 126 IP útiles, pero yo necesito solamente 60 y que me alcance para las otras subredes. Entonces ahí empieza la historia del cálculo de la siguiente subred. Volviendo a nuestra planilla, tomando la red 128 que ya tenemos acá identificada, voy a calcular de nuevo las subredes. Entonces, ahora necesito 60 IPs, ¿verdad? Mi nueva fórmula va a ser, y acá vamos otra vez la fórmula, 2 exponente n menos 2. Entonces, 2 elevado a n menos 2 va a ser mi fórmula, ¿verdad? 2 elevado a 6 menos 2 sería igual a 64 menos 2, igual entonces a 62 IP útiles. Estoy cerquita, estoy. Entonces, 2 exponente n va a dar un número igual a 2 exponente a 6 menos 2. Ok. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Esto es su red, ¿verdad? Y ahora vamos a contar la cantidad de hosts que prestamos ahora, ¿verdad? 6 porciones de hosts son lo que ahora necesitamos en cuestión de bits. 6 bits de porciones de hosts. Entonces vamos a marcar acá los bits de porciones de hosts. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones de hosts. Entonces obviamente esto se va a convertir, lo que está sobrando, en porción de su red. Entonces tengo 2 porciones de su red y 6 porciones de host dentro de estas subredes. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, la primera subred obviamente va a ser la 128. La siguiente subred va a ser la red 192, porque le sumo fíjense en el encabezado, a 128 le sumo 64 y obtengo la siguiente subred. Y todo esto son bits igual a ceros en las porciones de host. Vamos a pasar en limpio. 192.168.1.128 va a ser la nueva subred
pero con una longitud de prefijo cambiada. ¿Por qué? Diagonal 24 más un bit, diagonal 25, ¿verdad? Más un bit, porque ahí me sobró un bit de su red, es diagonal 26 esto ahora. Entonces diagonal 26 y mi nueva máscara va a ser, si me fijo acá, tengo los dos bits de su red, o sea que estos dos son mi encabezado nuevo. Esos dos van a convertirse en mi nueva máscara ahora. Entonces sería 255.255.255.192, que es la suma de 128 más 64 como máscara. Ok, eso sería la subred 128. La siguiente subred va a ser la red 128 más 64. La siguiente subred entonces es 192. Tomamos la red 192, la pasamos en limpio. 192.168.1.192 y con longitud de prefijo de diagonal 26, y la máscara de su red es 255.255.255.192. Ok, no sé si se dan cuenta que ya tenemos una red principal que es la red 0 con una máscara 128, y ahora tenemos una red principal que es la red 128 con una máscara 192. Tenemos dos subredes con dos máscaras distintas, y acá está la tercera subred con una máscara igual a la anterior. Ahora tenemos entonces tres subredes y dos máscaras distintas. ¿Está bien? Ok. Tomo la red 128 y la aplico a mi topología. Acá 128 y va a ser 128 con diagonal 26, y la nueva máscara va a ser triple 255.192, y acá la nueva máscara de la diagonal 25 era 255.255.128. Ahí está. Tenemos entonces la primera red diagonal 25, la segunda red diagonal 26, y ahora me sobra la red 192, ¿verdad? Para poder calcular 30 IP útiles. Entonces, vuelvo a mi planilla. ¿Qué red me sobró? Me sobró esta red. La red 192 es la que me sobró. ¿Qué voy a hacer con la red 192? Ahora ella es mi guía para poder calcular nuevas subredes. Ahora voy a partir otra vez del 192. Ok, volvemos a la fórmula, ¿verdad? Y ahora va a cambiar 2 a la n, 2 exponente n menos 2, ¿verdad? Donde 2 exponente a n es igual a 5 menos 2, ¿verdad? 2 elevado a 5 es igual a 32 menos 2, ¿verdad? 32 menos 2 me da 30 como resultado. ¿Qué quiere decir? Teniendo 5 bits prestados en la porción de host, vamos a obtener redes que crezcan de a 30 IP útiles. Entonces vamos a marcar estos 5 bits prestados ahora aquí, en las porciones de host. Como verán, ahí está de color verde la porción de su red, ¿verdad? Entonces, vamos a marcar la red de host. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esto va a ser obviamente su red y su red. Entonces, fíjense que estas porciones de su red, voy a ponerle color para que se distingan, y estas son las porciones de host. ¿Me van siguiendo? Ok, vamos a pasar en limpio esto. La primera subred obviamente es la red heredada, que es el punto de partida, 192. Empezamos entonces a pasar en limpio. 192.168.1.192 es la nueva red, pero con una nueva longitud de prefijo. O sea, tengo una nueva máscara de red, y eso va a ser, fíjense que va a ser 3 bits acá, más los 24 bits que están del lado izquierdo. Entonces, acá es una red de diagonal 27, y la máscara es 255, punto. La suma de los encabezados de 128 más 64 más 32
¿verdad? Entonces mi nueva máscara va a ser 224. ¿Me siguen? Ok. La nueva red, entonces, la red es 192. ¿Qué hago? Tomo esa red, reciclo la que me sobra y vuelvo a convertir en nueva subred, cambiándole la máscara para poder tener la cantidad de hosts que yo necesito satisfacer. Ok. Como empezamos la red 192, la siguiente subred va a ser la red 224, porque le sumo a 192 32 más. Entonces esa es la siguiente subred 224. Entonces en las porciones de host va a continuar igual. Y mi nueva subred entonces es 192.168.1.224, ¿verdad? Con diagonal 27. Máscara 255.255.225.224. Entonces, esta es la siguiente subred que voy a tomar para sondetear la red 224. La red que voy a utilizar ahora es la red 192. ¿Ah? Ok. Red 192. Me voy a mi topología. Esta de 30 IP útiles. Entonces va a ser la nueva red 192 con diagonal 27 y la máscara va a ser 224. Me van siguiendo cómo van a aplicar en la interfaz Giga 0/0. La red principal es 192, entonces la primera IP útil es 193. ¿Verdad? Es la que voy a asignar a esa interfaz. Y máscara 224 para esa red. Ok. Vamos a la siguiente subred que solamente necesita 10 IP útiles. Entonces, tomo la red 224 y a partir de la red 224 vamos a recalcular una nueva subred que nos permita tener solamente hasta 14 IP útiles. 2 exponente n menos 2, nuestra fórmula, o sería la misma cosa que 2 elevado a n menos 2 o 2 elevado a h menos 2, porque vamos ahora a trabajar las porciones de host. Entonces la cantidad de bits de host que vamos a prestar para tener esa subred sería, entonces yo voy a prestar 4 bits ahora. 2 exponente 4 o 2 elevado a 4 menos 2 sería 16 menos 2 igual a 14. 14 IP útiles. Yo necesitaba 10 nomás, ¿verdad? Pero me va a sobrar 4 IP útiles para poder crecer más esa red. Entonces, voy a marcar acá las porciones de host para esos 4 bits. Estos 4 bits que yo presté mi fórmula de las porciones de host para poder constituir de nuevo la nueva subred. Entonces marcamos acá 1, 2, 3, 4 hosts y esto va a ser porciones de subred. Ahí está. Esas son las nuevas porciones de subred. Tengo entonces 4 porciones de host de donde tengo la cantidad de hosts por subred y me van a sobrar 4 porciones de subredes. Ahí. Entonces, vamos a pasar en limpio. Tomamos la red que nos sobró, que es la red 224, y a partir de esta subred 224 vamos a empezar de nuevo la historia. 192.168.1.224 y ahora con longitud de prefijo cambiado, porque ahora si se fijan ahí de color amarillo son 4 bits, eran 24 bits más 4 bits son diagonal 28, la que ahora va a ser de esta subred. Máscara nueva 255.255.255.240. ¿De dónde saqué eso? Los 240, fíjense lo que voy a sumar para obtener esos 240. Fíjense acá lo de color amarillo, ¿verdad? Donde crece la subred, y fíjense arriba los bloques de cuánto crecen. 128 más 64 es 192, más 32, 224.
más 16 es 240. Entonces, mi nueva subred va a ser la 224 y la máscara 240. Pero eso no es nada, me sobra otra subred, ¿verdad? Si se fijan ahí, hay un bit acá que se puede prender todavía para la última subred. Entonces, me voy a 224, le sumo 16 y ahí obtengo la última subred, que sería la red 240. Entonces mi nueva subred va a ser 192.168.1.240 porque le sumé 16 con diagonal 28. Y la nueva máscara es 255.240 porque esa es la red que me está sobrando. Y a partir de esta voy a subnetear para poder tener la nueva subred de solamente 2 IPs, ¿verdad? Entonces primero voy a copiar esta red 224 a su lugar y esto va a venir acá en la giga 0/1 del router. Tenemos la red 224 255.240 que va a ser la red 224 y ahora me sobra solamente la red de 2 IP útiles, 2 IP útiles para esta subred. Ok, vamos a volver a nuestra planilla. Qué bueno que la planilla, como siempre, nos ayuda. Ahora 2 a la n menos 2 me tiene que dar un número que sea igual a 2 IP útiles. Entonces 2 elevado a 2 es igual a 4 menos 2 es igual a 2. Entonces vamos a reemplazar 2 exponente n menos 2 sería 2 elevado a 2 menos 2 igual entonces a 4 menos 2 igual a 2 IP útiles dentro de esta subred. Entonces, ¿cuántos bits necesitamos? Necesitamos 2 bits de porciones de host ahora para tener 2 IP útiles. Entonces, volviendo a la historia, vamos a hacer lo siguiente. Acá vamos a marcar host y el resto quedan como subred y subred. Ok, trasladamos la IP de arriba abajo. Entonces tenemos, fíjense las subredes, vamos a pintar de otro color. Ahí está. Subredes crecen ahora de 8, son los bloques ahora. Entonces, como crecen de A4, como son bloques de A4, las subredes van a ser la red donde yo continúo mi historia, ¿verdad? Que era la red 240 de acá. La red 240. Entonces, tomo la red 192.168.1.240 y yo empiezo otra vez, pero tengo una longitud de prefijo cambiada, ¿verdad? Y fíjense que ahí tienen de color gris, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits de su red, ¿verdad? Entonces son 24 bits más 6, me dan 30 bits de su red. Y ahora la nueva máscara 255.255.255.252 es la nueva máscara. Ok, empezamos en la red 240, ¿verdad? La historia. Vamos a partir de la red 240 a recibir otra subred. Ok, la siguiente subred prende el bit acá, ¿verdad? Entonces 240 más 4, porque si se fijan arriba, la longitud, perdón, el bloque crece a 4, entonces le voy a asumir, antes tenía 240 y le sumo un 4 porque prendí un bit ahora, y en las porciones de host quedan igual a ceros. Ahí. Entonces, la subred ahora va a ser 192.168.1.244 diagonal 30. ¿Está bien? Máscara de red 255.255.255.252.
la de diagonal 30. Que saqué de acá, de sumar 128 más 64 es 192, más 32 es 224, más 16 es 240, más 8, 248, ¿verdad? Más 4, 252. Esa es la máscara. Ok, vamos a la siguiente subred que podemos obtener. Y la siguiente subred va a ser la subred, ahí está, 192.168.1.2248, porque le sumó 4 más, ¿verdad? Con diagonal 30. Máscara 255.255.255.252. Y las porciones de host quedan igual. Tengo 2 IPs útiles dentro de cada porción de host y tengo la porción de broadcast después. Ahí está. Ok. Tengo, como verán, todavía un bit libre ahí para la siguiente subred. La siguiente subred va a ser 4 más. Cuando prendo todos los bits y sumo los encabezados, voy a tener un valor igual a 252, que es 248 más 2. Entonces 192.168.1.252 con una diagonal 30. Y la máscara va a ser 255.255.255.252. Perfecto. Tomo esta red 240 y me sobran 244, 248 y 252. 3 subredes que admiten 2 IPs útiles. Me sobran para poder seguir creciendo. Entonces ahí copio esta subred, la pego a mi escritorio de Packet Tracer y ahora tenemos entonces nuestra topología de hoy que vamos a configurar. ¿Qué les parece? Ok. Bueno, lo que van a hacer ustedes ahora, si me ayudan, es crear esta topología. Vamos a tomar un breve receso de 15 minutos y yo les proyecto acá esta topología, y estas topologías tienen que por lo menos usar Packet Tracer y crearme una topología igual para que puedan conectar. Ahí yo les voy a dejar en mi pantalla. Ustedes van a usar el Packet Tracer, van a agregar esos dispositivos para que practiquemos también eso, de que agreguen dispositivos, ¿verdad? Y obviamente después yo entro a configurar y les muestro, después de nuestro breve receso de 15 minutos, que ustedes van a tener para poder crear esa subred, o sea, esa topología, armando y conectando los dispositivos. Ahí empezamos a configurar después de nuestro receso. Ok, tengo acá entonces capítulo 8, tercera parte. Ahí. Y voy a detener, ahí ya tienen en mi pantalla, y voy a detener entonces mi grabadora. Y lo que vamos a hacer ahora es, después de detener la grabadora,